Soy Santiago Ramón y Cajal, nací el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, hijo de don Justo Ramón Casasús, un médico cirujano, y de doña Antonia Cajal. Fui el mayor de 4 hermanos y crecimos en distintas localidades aragonesas debido a los cambios de destino de mi padre. Desde muy pequeño, mostré una gran predilección por el dibujo y la pintura, algo que demostraría a lo largo de mi vida tanto en mis dibujos histológicos como en mis cuadros. De joven, tuve un carácter rebelde, por lo que mi padre me hizo trabajar como aprendiz de barbero y zapatero. A pesar de mi excepcional inteligencia, nunca fui lo que se consideraba un buen estudiante, obtenía excelentes calificaciones en las asignaturas que me gustaban, mientras que en las restantes me conformaba solo con aprobar. Cursé medicina en la Universidad de Zaragoza entre 1870 y 1873, alternando mis estudios con mi afición por el dibujo, la lectura de la filosofía y la gimnasia. Mi padre consiguió la plaza de profesor de disección en dicha universidad y ambos pasamos largas horas en una pequeña sala de disección entre cadáveres. Preparé un atlas de anatomía para mi padre que nunca se llegó a publicar. Tras finalizar la carrera, tuve que incorporarme al ejército y decidí presentarme a las oposiciones para médico militar. Consiguió el grado de capitán y fui destinado a Cuba entre 1874 y 1875. Allí enfermé de malaria y tuberculosis y tuve que regresar a Zaragoza, abandonando la carrera militar. Retomé mi carrera académica y con el dinero que había ahorrado en Cuba me compré mi primer microscopio, dando inicio a mi carrera investigadora. Empecé los estudios de doctorado en 1875 y comencé mi carrera como profesor auxiliar de anatomía en la universidad. En 1876, conseguí una plaza de practicante en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, aunque nunca me interesó la medicina asistencial. Un año después, en 1877, obtuve el doctorado en Madrid con una tesis titulada Patogenia de la inflamación. En 1878, sufrí una recaída en mi enfermedad y mi padre me envió a Panticosa y San Juan de la Peña durante 3 meses en compañía de mi hermana. En 1879, fui nombrado director del Museo Anatómico de Zaragoza por oposición. Ese mismo año, el 19 de julio, me casé con doña Silveria Fañanás García, con la que tuve 7 hijos, 4 hijas y 3 hijos, y con la que compartí toda mi vida. 2 de mis hijos fallecieron en la infancia. En 1880, publiqué mi primer trabajo titulado Investigaciones experimentales sobre la inflamación sobre el mesenterio, la córnea y el cartílago. Pagué los gastos de imprenta de mi propio bolsillo. Al año siguiente, en 1881, publiqué mi segundo trabajo Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en los músculos voluntarios. Durante estos años, me presenté a las cátedras de anatomía en las universidades de Zaragoza y de Granada, aunque no aprobé. En esta última, conocí a Federico Olóriz, el insigne antropólogo, con el que me uniría una gran amistad. En 1883, conseguí la cátedra de Anatomía General y Descriptiva de la Facultad de Medicina de Valencia. En 1885, siendo profesor de esta universidad, el gobierno provincial de Zaragoza, en reconocimiento a mi labor frente a la epidemia de cólera, me regaló un moderno microscopio Saiz. Conseguí la cátedra de Histología Normal y Patológica de la Universidad de Barcelona en 1887. Ese mismo año, un psiquiatra, Luis Simarro, me enseñó preparados de tejido nervioso teñidos por un método que había descubierto un italiano, Camillo Golgi, con quien años después compartiría el premio Nobel. Quedé impresionado por el resultado de esta técnica y por la nitidez de las imágenes que proporcionaba. El año siguiente, 1888, sería definido por mí mismo como mi año cumbre. En él descubrí la teoría neuronal, la estructura del sistema nervioso, la más famosa de mis contribuciones a la ciencia. Estaba absolutamente en contra de la idea de que el sistema nervioso estaba constituido por una red de elementos continuos, como se había establecido con anterioridad. Golgi había creído que el sistema nervioso estaba constituido por una red de filamentos en continuidad unos con otros, la red difusa neural. Llegué a estar firmemente convencido de que el sistema nervioso estaba constituido por miles de millones de células nerviosas separadas. Mis trabajos me llevaron a la conclusión de que las unidades básicas del sistema nervioso estaban representadas por elementos celulares individuales, que a partir de 1891 fueron llamadas neuronas. Esta conclusión es el principio moderno de organización del sistema nervioso. En octubre de 1889, viajé a Berlín al Congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía, donde acudí con mi propio microscopio y mis preparaciones para mostrarlas a las autoridades en la materia. Obtuve el reconocimiento de eminentes investigadores, entre ellos el histólogo suizo Kolliker, quien a partir de entonces mostró su apoyo a la doctrina de la neurona.
En 1892, gané la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica en la Universidad de Madrid. Mis trabajos comenzaron a ser reconocidos fuera de España y se sucedieron los premios a lo largo de todo el mundo. En 1897, publiqué el primer fascículo de mi obra cumbre, Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. La obra completa se acabaría de publicar 10 años después. El 5 de diciembre ingresé en la Real Academia de Ciencias. Mi discurso sería publicado bajo el título Reglas y consejos sobre la investigación científica. Los tónicos de la voluntad. En 1901 se creó el Laboratorio de Investigaciones Biológicas del que fui nombrado director. En él trabajé durante más de 30 años. El premio Nobel me llegó el día 10 de diciembre de 1906. Recibí el galardón de manos del rey Oscar II de Suecia en Estocolmo. Pronuncié una conferencia titulada Estructura y conexiones de las neuronas. Fue compartido por el italiano Camillo Golgi, cuya técnica de impregnación de plata me llevó a mis descubrimientos. Sin embargo, Golgi nunca abandonaría la teoría reticular. En 1907 se creó la Junta para la Ampliación de Estudios, la institución más prestigiosa de entonces en la investigación científica, que dio lugar a la Escuela Española de Neurohistología. Fui nombrado su presidente aunque antes había rechazado el cargo de ministro que me ofreció el gobierno liberal en 1906. Preferí mi trabajo en el laboratorio donde instruí a grandes científicos como Achúcarro, Río Ortega, Tello, quienes después compondrían la Escuela Histológica Española. Posteriormente, en 1920, se creó el Centro Nacional de Investigaciones Biológicas o Instituto Cajal. Fui su director. Por iniciativa mía se creó en la residencia de estudiantes un laboratorio de histopatología del sistema nervioso. Estuvo dirigido por Pío del Río Ortega y en realidad fue una segregación del Laboratorio de Investigaciones Biológicas que yo dirigía. En 1922 la Real Academia de Ciencias me concedió la medalla Echegaray en sesión presidida por el rey Alfonso XIII. Ese mismo año me jubilé a la edad de 70 años. Los últimos años de mi vida estarían marcados por el fallecimiento de mi esposa, doña Silveria, el día 23 de agosto de 1930. 2 años después dimitiría de mis cargos al frente de la Junta para la Ampliación de Estudios y del Instituto Cajal. En 1933 publiqué mi Testamento Científico Neuronismo o Reticularismo, recopilación de todos los hechos y teorías que demuestran la teoría neuronal y refutan la reticularista, y en 1934 salió mi último libro El mundo visto a los 80 años. Impresiones de un arteriosclerótico. El día 17 de octubre de 1934, yo, el más grande de todos los científicos españoles, morir. Mi legado científico es inmenso. A la teoría neuronal hay que unir la ley de la polarización dinámica, que establecía que las células nerviosas están polarizadas, es decir, que reciben información en sus somas celulares y en las dendritas, y la conducen a localizaciones distantes a través de los axones. Estudié el desarrollo del sistema nervioso y sus reacciones frente a las lesiones y propuse la hipótesis de la quimiotaxis, más tarde conocida como neurotropismo, para explicar el crecimiento de las células nerviosas.